Bienvenidos hermanos a una transmisión más de nuestra Eucaristía Dominical a través de Canal 20 y Facebook Live. Ofrecemos esta Santa Misa por las siguientes intenciones. Acción de gracias a Dios por haber recuperado la salud Dora Alicia Guevara. Acción de gracias a Dios y a María Santísima ofrece familia Morales. Acción de gracias a Dios y a María Santísima por cumplir un año más de vida la niña Jimena Castro Medina. En oración a Dios y a María Santísima por la salud de María Consuelo Franco, ofrece un hermano. Y oramos por el alma de Óscar Eduardo Linares, Mario Ábalos Ramírez, María Cristina Morales, Adelia Orellana y Rosa Emilia Orellana. Estamos ya en el sexto domingo de Pascua. Escucharemos a Jesús decir que ruega por nosotros al Padre y el anuncio de la venida del Espíritu Santo. Así que preparémonos para celebrar con fe y espiritualmente esta Eucaristía, entonando con alegría el canto de entrada. Especialmente esa iglesia doméstica donde la palabra de Dios tiene que hacerse vida. Lo va a decir San Pedro en la carta que vamos a escuchar, la segunda lectura. El mejor signo de los cristianos y para dar razón de nuestra fe son las obras de caridad. Pidámosle pues para que el Espíritu Santo nos acompañe siempre en este caminar que llevamos, casi acercándonos a la fiesta de la iglesia, la fiesta de Pentecostés. Que sea Jesús el que nos anime, pues, en medio de esta realidad que vivimos, en medio de esta cuarentena, y que nos anime a seguir adelante, a no desilusionarnos, a no desmotivarnos, sino todo lo contrario. Y darle fuerza para que sea Él, a través de su Espíritu, que nos impulse siempre a estar en vela y en oración por todo lo demás, por toda la iglesia, pero también para que el ánimo firme esté en nuestro corazón. También hoy, hermanos, celebramos un aniversario del asesinato del padre Cecilio Pérez. Encomendamos toda la diócesis, el obispo ha dado un mensaje precisamente para todos nosotros, animándonos en medio de las dificultades a poder ser pastores según el corazón de Jesús, en medio de esta realidad que vivimos hoy.
Adentrándonos pues a celebrar los santos misterios y que día domingo, día del Señor, agradecer siempre a Canal 20, Facebook Live, que ustedes nos sintonizan a esta hora de la mañana, llegando hasta sus hogares. Pidiendo perdón, decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que rico en misericordia, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. Cantamos. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Tú solo eres santo, tú solo altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría en nombre del Señor resucitado, y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, preparémonos allí en su casita a buscar la palabra de Dios hoy, y precisamente el Señor que nos anima a través de esta palabra a seguir adelante, a buscar siempre a Él, es
espíritu de verdad, de justicia y de fraternidad. Escuchemos pues la lectura de hoy. En la primera lectura escucharemos cómo sucedió con los primeros cristianos, que al escuchar la palabra con atención y creer en los milagros que Jesús hacía a través del apóstol Felipe, luego recibieron el Espíritu Santo. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría con aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido, para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. El Salmo es una preciosa alabanza al poderío de Dios y a la exaltación de su bondad. Y digamos al Salmo: las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que aclamen al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor: tu obra es admirable. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán. En pie, llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. ¿Cuántos temen a Dios? Vengan y escuchen y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. San Pedro, en su primera carta, exhorta a hacer el bien, aún en las críticas, y a no desanimarnos, porque más vale sufrir por hacer el bien que sufrir haciendo el mal. Escuchemos con atención la segunda lectura. Hermanos, veneren a sus corazones a Cristo, el Señor, dispuesto siempre a dar al que las pidiere las razones de la esperanza de ustedes, pero háganlo con sencillez y respeto y estando en paz con sus conciencias. Así quedarán avergonzados los que denigran las conductas cristianas de ustedes, pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal, porque también Cristo murió una vez y para siempre por los pecados de los hombres, Él, el justo por nosotros, los injustos, para llenarnos a Dios. Murió en su cuerpo y resucitó glorificando. Palabra de Dios. Jesús nos recuerda
que si lo amamos, cumpliremos sus mandamientos, y Él intercederá ante el Padre por nosotros. Jesús promete que no estaremos solos. Permanezcamos en el amor de Cristo y cumplamos los mandamientos. Escuchemos esta nueva de hoy, pero antes entonamos el aleluya. Al Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les enviará otro Consolador que esté siempre con ustedes, el Espíritu de verdad. El mundo no puede recibirlos porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejará desamparados, sino que volverá a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama, a mí lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Ustedes en casita ahí, meditemos pues esta palabra que acabamos de escuchar. Queridos hermanos en el Señor, prontamente nos acercamos a la fiesta de Pentecostés y por eso el Evangelio de hoy nos va abriendo brecha de lo que va a significar, de lo que significa y lo que es el Espíritu Santo en medio de la comunidad. Un espíritu que acompañó aquella primera comunidad cristiana, el cual salió a predicar y que le acompañaban precisamente esos signos que Jesús había hecho. El discípulo es así. El discípulo tiene que encarnar donde esté, tiene que encarnar allí los signos de ese Jesús, el cual creemos, seguimos, esperamos, confiamos. Como dice Pablo, tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Por eso la primera lectura de hoy, aquello de la imposición de las manos. Recordemos que la Iglesia ha mantenido también esta tradición, no solamente en los sacramentos, que es el caso del orden sacerdotal, sino también, recuerdan ustedes un sacramento, la confirmación. La imposición de manos de los apóstoles no es cualquier rito, es que a través de esas manos se envía la autoridad, es decir, están capacitados ellos, porque Jesús, Juan 20 lo va a decir, sopló sobre ellos el Espíritu Santo, y al soplarlo, en ellos se mantuvo ese espíritu, podríamos decir, radiante, ese espíritu del resucitado, ese espíritu de valentía, y ese espíritu tiene que ser transmitido a través de ese signo de la imposición de manos. Por eso la multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, dice la primera lectura, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios. El discípulo va a ser que en medio de la comunidad pues se va a distinguir. Lo que Pedro va a decir, dar razón de nuestra fe.
Tenemos que ser diferentes, dice Pedro. Aunque el mundo muchas veces tira piedras, aunque el mundo muchas veces nos intenta confundir, aunque el mundo muchas veces, hermanos, nos intenta llevar por otro rumbo, el discípulo tiene que dar razón de su fe. Y al dar razón de su fe, es decir, al poder expresar en lo que creemos y no ser una marioneta de nadie y no caer en tantas situaciones que a veces la gente no sabe, no tiene identidad. Para Pedro hay una sola identidad. ¿Cuál? La de Cristo Jesús. Seguir a Jesús es mejor, y ser discípulo, tanto testigo como Él. Oiga bien, ¿verdad? El discípulo tiene que ser testigo como Él de la verdad. Y esa verdad nos lleva a actuar, hermanos, en medio de un mundo tan confuso, con la actitud de la caridad, con la actitud de la caridad. Así actuaron estos discípulos, así actuaron los apóstoles, que en medio de que los judíos los odiaban, los judíos los sacaban de la sinagoga, los judíos los expulsaban, los judíos de alguna otra manera intentaban matarlos, y de hecho lograron algunos hermanos, ¿verdad?, de los judíos que asesinaron, por ejemplo, a Santiago, asesinaron a Esteban, etcétera. Ellos no callaron su voz, todo lo contrario, hicieron vida esa carta tan hermosa que Pedro hoy nos está diciendo que es mejor hacer el bien, ser criticado por hacer el bien, ser difamado por hacer el bien, que haciendo el mal. Eso no puede ser, dice Pedro hoy, todo lo contrario. Por eso los discípulos saben que poseen el Espíritu, pero ese Espíritu es propiedad de los discípulos. No, lo dan, y esa comunidad vivía con alegría. Y por eso, hermanos, una comunidad que tiene el Espíritu Santo es una comunidad que sabe discernir, que sabe avanzar, que sabe también madurar, y sobre todo que en medio de la persecución sabe ser luz, porque el Espíritu es eso, es fuerza, especialmente para los que creen en Él. Así sucede. Y entonces, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Palabra de Dios. Miren, hay algo bien importante aquí. Habían sido bautizados, pero con el bautismo no es que yo también recibo el Espíritu Santo, también hay que autentificar. Recuerden ustedes que el sacramento de la confirmación es eso, autentificar, es decir, ser testigo directo del Señor. Cuando en nuestras parroquias vamos a celebrar el sacramento de la confirmación, es el obispo el que tiene la potestad, porque los obispos son los sucesores de los apóstoles. Por supuesto, hay una imposición de manos, como lo que hicieron ellos allá en Samaria, que era una comunidad que para los judíos estaba totalmente, oiga bien, ¿verdad?, disonante de Dios. Porque los judíos decían: nosotros somos los cachimbones, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos los elegidos. Los samaritanos, recuerdan ustedes, no tenían ninguna relación, pues podríamos decir formal, o una relación de fraternidad con los judíos. Todo lo contrario, los judíos desechaban a los samaritanos, pero sin duda alguna ellos recibieron la palabra de Dios, ellos aceptaron la palabra de Dios y fueron, como dice hoy este libro de los Hechos de los Apóstoles, imagínense ustedes, fueron Pedro y Juan a predicar allí la palabra y los confirmaron en la fe. Por eso, mis queridos hermanos en el Señor, cuando hablamos del sacramento de la confirmación, hablamos de ser testigos directos de Jesús. Somos portadores, somos también agentes de pastoral, somos enviados, somos aquellos que queremos ser vida, el Evangelio, el proyecto de Jesús en medio de las situaciones que vivimos hoy. Cada vez que uno es testigo de una confirmación, cada vez que alguien viene a confirmarse, cada vez que alguien pide la confirmación, no es cualquier sacramento, es el sacramento que te lleva a ti a dar razón de la fe, nos dirá esa primera carta de San Pedro, diciéndonos: veneren en sus corazones a Cristo Jesús, el Señor, dispuesto siempre a dar a los que Él pidiere las razones de la esperanza de ustedes, pero háganlo con sencillez y respeto. Palabra de Dios. Hoy mucha gente
en el mundo entero, gente no creyente se pregunta, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué vemos morir a tanta gente? ¿Por qué tanta gente está muriendo? ¿Por qué si yo le suplico a Dios no me sana? ¿Por qué si yo le suplico a Dios, por qué se llevó a fulano, a mengano? ¿Por qué permitió Dios esto? Es una realidad que como seres humanos vivimos, la impotencia que como seres humanos tenemos, la realidad que como seres humanos llevamos, el miedo y a veces, hermanos, llevar en nuestras oraciones a nuestros seres queridos, suplicar y ver que muchas veces Dios no responde. Entonces quiere decir que aquellos tienen razón. Pedro le dice, no. ¿Saben por qué? Porque muchas veces no sabemos discernir, no sabemos descubrir cuál es la voluntad de Dios. Y para ello tenemos que adentrarnos, dice hoy Pedro, a la razón de nuestra fe. ¿Por qué eres cristiano tú? ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué somos seguidores de Jesús y no de Mahoma y no de, de Buda y de tantas tradiciones que en Oriente se dan? ¿Por qué somos cristianos? Y para Pedro hay una sola razón. ¿Cuál? Que nosotros debemos de dar razón de nuestra fe actuando según el Evangelio. Y así lo hicieron muchos testigos de la fe, muchos mártires que le llamamos hoy, dieron razón de su fe. Por lo tanto, tener fe en el Señor no solamente es arrodillarme ante Él. Tener fe en el Señor no solamente que en los momentos de necesidad Él está dispuesto a escucharnos, Él está dispuesto a oírnos, Él está dispuesto a ayudarnos, Él es Dios. Pero sin duda alguna también nosotros tenemos esa responsabilidad de traducir en las buenas obras, de traducir en el testimonio mismo la razón de lo cual nosotros creemos. No se trata de pelear con el otro y decir, no, yo creo en Dios, usted no cree en Dios, yo sí creo en Dios. No, tenemos que ser los samaritanos, que nuestra luz sean las buenas obras. Por eso San Pedro nos dirá también, miren, a todos ustedes, así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes, pues es mejor padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Palabra de Dios. ¿Qué dice San Pedro? Si bien es cierto, hay tantas situaciones hoy que muchas veces quieren opacar la vida cristiana, quieren opacar nuestra fe, tenemos que ser luz desde las buenas obras, amando a los demás, perdonándonos, reconciliándonos. Si los demás creen en la violencia, oremos para la conversión de ellos. Si los demás dicen yo no perdono, oremos para que ese corazón un día ilumine el Espíritu del Señor y pueda recibir esa reconciliación y ese perdón. Si para los demás estamos perdiendo el tiempo, oremos para que un día, como va a decir también esta palabra que hoy estamos escuchando, conozcan, dice Jesús, ellos no lo conocen, ustedes sí lo conocen, sabemos. Y cuando uno comienza a saber, cuando uno comienza a abrir el conocimiento, no solamente por la teoría, sino porque lo ha experimentado en la historia, en la vida. Y eso da autoridad a la hora de testimoniar, a la hora de hablar y a la hora también de que los apóstoles van y predican el Evangelio. Oiga bien, démonos un chance de conocer mejor el Espíritu Santo en nosotros. Démonos un chance de conocer y profundizar que para dar razón de la fe no solamente es predicar la palabra, es el signo, esos signos que acompañaron a los apóstoles en Samaria, que recibieron la palabra no por la elocuencia, no por el buen orador, no porque muchas veces habló con sabiduría, sino con los signos que ellos iban haciendo en la comunidad. Y preguntémonos hoy, ¿estoy siendo signo en la comunidad, signo cristiano en la comunidad? ¿Estoy siendo signo cristiano en medio de la familia? ¿Estoy yo siendo signo cristiano en esa comunidad que el Señor me ha encomendado, que es la iglesia doméstica? Preguntémonos, ¿de qué manera también nosotros hoy estamos dando razón de nuestra fe? Da razón de la esperanza, y esa esperanza es Jesús. ¿De qué manera la hacemos vida? ¿De qué manera sembramos la semilla de la esperanza en la comunidad?
habría que responder, hermanos, desde nuestra interioridad y saber que Jesús siempre nos va a prometer el Espíritu, el Paráclito, ese Espíritu Santo, el cual conlleva, es decir, la esencia del Espíritu es el resucitado, es el que habita en tu corazón, en nuestros corazones, y el que nos hace actuar. De tal manera que, hablando de la confirmación, no es solamente un sacramento cualquiera, ya lo hemos escuchado, fueron bautizados, pero todavía no habían recibido, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo. Y es que recibir el Espíritu Santo se hace testigo, pero con valentía, de poder ser luz en medio de tanta oscuridad que vivimos hoy. Padre, pero Dios me va a escuchar siempre en medio de mis dificultades, por supuesto, pero San Pedro nos dirá, pero hagamos el bien. Si todos, como dice el Papa Francisco, y hoy estamos en esta semana de estudio, fíjense ustedes, de la Laudato Si, si todos supiéramos vivir como hermanos, si todos tuviéramos esa ley del amor, si todos creyéramos que otro mundo es posible desde las buenas obras, desde la solidaridad, no estaríamos en esta situación que estamos. Mucha gente dice, pero este es castigo divino, este es castigo de Dios. Las potencias dicen, aquel tiene la culpa, el otro le dice, estos tienen la culpa. Es que mire, esto se ha convertido en un mercado donde la economía y donde la farmacéutica, o donde también aquellos que llevan en sus manos la ciencia de poder descubrir la medicina, a lo mejor lo hacen, a lo mejor no lo hacen, o a lo mejor están esperando, qué sé yo, a quién le paga más millones. Lo que sí sabemos, que hay tantos muertos, que a raíz de este coronavirus que la humanidad ostenta, hermanos, es una situación dramática y es una situación catastrófica. Mientras aquellos, los gobernantes o también los que tienen el poder en el mundo entero, simple y sencillamente se denigran el uno al otro diciendo, estos tienen que ser así, aquellos tienen que ser allá, estos tienen que ser sancionados por esto, mientras mucha gente va muriendo. Por eso les decía yo, en muchas ocasiones, hermanos, es bueno discernir y pensar que es la voluntad de Dios que exista esto en este momento. Por supuesto, desde la lógica del Evangelio, desde la lógica del discernimiento, desde la lógica humana, no creemos en un Dios que quiere ser sanguinario y que quiera ver morir a sus hijos, pero sí el poder, la soberbia, el tener y el ser más que el otro nos lleva a repensar en muchas ocasiones las respuestas que muchos gobiernos han dado a esta realidad que vive la humanidad hoy. No nos queremos equivocar, pero sin duda alguna el Espíritu Santo en aquellos apóstoles como hoy tiene que iluminar esta realidad que estamos viviendo y apelar a dar razón de nuestra fe con las buenas obras. Nunca te canses de hacer el bien, a pesar de lo que te digan, a pesar de que te tiren piedra, a pesar de que cuando le hiciste el bien, en ese momento era tu amigo, tu amiga, o en ese momento te chinchinearon y después te difamaron, te dijeron de cualquier, hasta de qué ibas a morir. Nunca te canses de hacer el bien, dice hoy San Pedro. Todo lo contrario, es mejor hacer el bien, oiga bien, que morir, que padecer haciendo el mal. Esa es la razón de nuestra fe, vivir en un mundo donde el egoísmo, vivir en un mundo donde el orgullo, vivir en un mundo donde esto es mío y no lo comparto con nadie. Todo lo contrario, para el cristiano, para la iglesia, para todos nosotros, creemos que desde el Espíritu Santo otro mundo puede ser posible si todos actuásemos como testigos de la confirmación, es decir, como testigos fieles de Jesús, que nos invita hoy a hacer luz en medio de la oscuridad, Por eso dice Jesús hoy, el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Y al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré en él. Palabra de Dios. ¿Aceptamos el mandamiento del amor? Sí, Padre, pero mire, a medias. Sí, Padre, pero mire, hace falta. Por eso vuelvo a repetir, hermanos, no nos cansemos de hacer el bien. Ese es como el mejor signo del cristiano. Como decía un canto por ahí que la rezaba o lo cantaba mi abuela Genoveva cuando iba a los rezos, a los novenarios.
Un mandamiento nuevo nos da el Señor, cantaba ella, ¿verdad? Que nos amemos todos como nos ama Dios. El que cumple mis palabras, yo habito en él, y en él que también está el Padre. Y el Padre y el Hijo nos envían algo, el Espíritu de la verdad, el Paráclito. Es el Espíritu que nos invita, al estilo de los apóstoles en Samaria, a actuar y ser testigos de la fe en el Señor. Pidámosle pues al Señor en este día domingo para que nos vaya iluminando y nos ayude a hacer el bien. Sabemos que muchas veces, hermanos, no tenemos las posibilidades de ayudar a tanta gente, pero la recta intención, el hecho de también poder disponernos a ayudar al otro, el hecho de también botar entre nosotros el orgullo, la soberbia, el hecho de reconciliarnos, el hecho también de buscar siempre esa fraternidad, el hecho de derribar los muros que nos separan. En muchas familias, por ejemplo, en muchas familias la envidia, en muchas familias esa rivalidad, en muchas familias esa actitud que muchas veces nos llevan a enemistarnos. El hecho de derribar esos muros, estamos diciendo a los demás: soy signo vivo de Cristo, soy signo vivo del Señor. El hecho de dejar atrás todo resentimiento y todo odio, signo vivo del Señor. El hecho, hermanos, de que en nuestra confirmación lo recibimos en completa verdad, ese Espíritu Santo, somos signo de que también testigos de Cristo en medio de este mundo que muchas veces, hermanos, prima a los que tienen, a los poderosos, a los que tienen dinero, pero muchas veces es el mundo del descarte para los que no tienen nada. Pidámosle pues para que ese Espíritu Santo, que lo recibimos completito en el sacramento de la confirmación, podamos ser testigos directos de ese amor del Padre en nuestro mundo lleno de odio y también lleno de tantas rivalidades, y para que ese Espíritu sea capaz de dirigir aquellos rectos corazones a encontrar, no por el afán del dinero ni del poder, sino por la razón de la humanidad, por la razón de la gente que sufre, por la razón de nuestros enfermos, encontrar prontamente una vacuna, una medicina para esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Que el Señor pues nos confirme la fe y seamos testigos directos de esa esperanza que solo la encontramos en Él. Como bien va a decir Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Así pues, a ser testigos directos de Jesús, a ser testigos directos de su amor, a ser testigos directos, buenos samaritanos, testigos fieles del amor de Dios en nuestro mundo. Así sea. Ave María Purísima. Vamos a profesar nuestra fe precisamente en este día domingo, día del Señor. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo? Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, resucitado y glorioso está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Cree en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Digan conmigo: esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos en profesar en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Dejemos que el Espíritu de Jesús obre en nosotros y pidámosle a Dios por todos los hombres, diciendo: Padre, escúchanos. Que a la Iglesia no le falten maestros de vida que muestren el verdadero rostro del resucitado. Oremos. Que los que han recibido el bautismo en este tiempo de Pascua vivan con entrega su fe. Oremos. Que la Iglesia siga enviando en nombre de Cristo hombres y mujeres que anuncien el Evangelio hasta los confines del mundo. Oremos.
Que el Espíritu del Señor, resucitado, ayude a nuestros gobernantes a promover la paz y la justicia en nuestra sociedad. Oremos. Que los que sufren no pierdan la esperanza y encuentren amor y ayuda en sus hermanos. Oremos. Que el Señor nos dé su Espíritu Santo para que nos enseñe a vivir nuestra fe y nos ayude a encarnar el mandamiento del amor. Oremos. Oremos también al Señor, hermanos. Démosle gracias a Dios por haber recuperado la salud Dora Alicia Guevara. Dale gracias a Dios y a María Santísima, ofrece la familia Morales. Dale gracias a Dios y a María por cumplir un año más de vida la niña Jimena Castro Medina, hija de Fran Castro, y también de Karen Medina. Son colaboradores cercanos de nuestra parroquia. Rogamos a Dios y a María por la salud de María Consuelo Franco, ofrece su hermano. Por ello roguemos al Señor. Oramos por el eterno descanso de Pedro Juan Acevedo, Óscar Eduardo Linares, Mario Ávalo Ramírez, María Ernestina Morales, Adelina Orellana, Rosa Emilia Orellana. Por la misericordia de Dios descansa en paz. Roguemos al Señor. Oremos también por todos los enfermos del COVID que se está ahí en los hospitales, para que ganen la batalla y que sea el Señor quien les ayude en este momento a superar esta terrible enfermedad. Roguemos al Señor. También por todos los que han fallecido, para que el Señor perdone sus pecados y lleven a gozarlo en su gloria. Roguemos al Señor. Te lo pedimos por tu Hijo, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a presentar al Señor los dones sagrados, el vino y el pan. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración acompañada por estas ofrendas, para que purificados por tu bondad nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario nuestro deber y salvación
la antigua situación de pecado se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta expresión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno del gloria. Santo es el Señor, Santo, Santo, Santo es el Señor. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica tus dones, enviando sobre ellos la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, el cual nos mandó a celebrar estos misterios. Porque cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándole gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, Dios mío, todo. Del mismo modo, al acabar la cena, tomó el cáliz, dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Dios y mi todo. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos has digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor, el Papa Francisco, con el Rodrigo Constantino y todos los pastores que cuidan del pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a nuestros hermanos difuntos, especialmente al Padre Cecilio Pérez Cruz, a quien hace un año hermano de segunda tu presencia, siendo testigo fiel de Jesús tiene su reino. A Pedro Juan Acevedo, Óscar y Eduardo Linares, Mario Álvaro Ramírez, María Cristina Morales, Adelina Orellana, Rosa Emilia Orellana, y a cuantos murieron víctimas de
de este COVID-19. Recuerda, Señor, que tú eres misericordioso, perdona sus pecados y así, como han compartido la muerte de Jesús, lleguen también a contemplar esa gloria de la resurrección. Señor, por intercesión de María, nuestra Madre, su esposo San José, santos, apóstoles y mártires, Samos perdón por él. Y cuando vivimos en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tu alabanza. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, y la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Enseñanza decimos cantando. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios.
invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que la comunión del pueblo santo guarde hasta la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo que vengas a mi alma. No te puedo recibir ahora sacramentalmente, pero ven a mi corazón espiritualmente. Te abrazo como si ya hubieras venido a mí y me uno todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Alma de Cristo santifica, cuerpo de Cristo salva, sangre de Cristo embriaga, agua del costado de Cristo lava, pasión de Cristo conforta. Oh mi buen Jesús, oye, dentro de tus llagas esconde, no permitas que me aparte de ti, del enemigo malo defiéndeme, en la hora de muerte llámame, y mándame a ti para que por tus santos te alaben por los frutos de hijos. Oración por la vocación. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, digna de cargo con misericordia. Bendice nuestra familia, da un corazón noble y generoso a los jóvenes, para que podamos escuchar el Espíritu llamado. Con vocaciones, danos sacerdotes santos, te lo pido por Dios santo, para la Virgen María. Oh nuestros sacerdotes en tu corazón, así sea. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, que por la resurrección de Cristo nos hace renacer en la vida eterna, multiplique nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el rigor que comunique este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos vamos a preparar para recibir la bendición con Jesús sacramentado y al mismo tiempo pedir que ese Espíritu del resucitado esté en cada corazón, en cada uno de sus hogares y especialmente en nuestros hospitales, en nuestras clínicas, en aquellos y aquellas que atienden a los enfermos. Señor les bendiga, les proteja. Y esa familia que a lo mejor está afligida, esa familia que a lo mejor está allí pidiéndole a Dios, Él responderá. Hay que tener paciencia, hay que saber esperar, hay que saber también discernir. Él responderá. Jesús siempre nos dirá: vengan a mí los que están cargados, agobiados, yo los haré descansar. En este momento vamos a suplicar la bendición del Rey de Reyes, Señor de señores.
Eres siempre mi dicha y mi encanto, eres siempre mi paz y mi luz. Eres siempre mi dicha y mi encanto, eres siempre mi paz y mi luz. Ser quisiste mi fiel compañero en el valle de llanto y dolor. Ser mi hermano, mi amigo sincero, el más puro ideal de mi amor. Ser mi hermano, mi amigo sincero, el más puro ideal de mi amor. Corazón el más puro y el más santo, corazón de mi dulce Jesús. Eres siempre mi dicha y mi encanto, eres siempre mi paz y mi luz. Infinitamente seas alabado. Jesús sacramentado. Infinitamente seas alabado. Jesús sacramentado. Infinitamente seas alabado. Jesús sacramentado. Señor Jesús, hemos escuchado cómo tu Espíritu Santo es capaz de transformar los corazones. Transforma nuestros corazones, Señor, a través de ese Espíritu tuyo, especialmente en los hogares, en nuestras familias. Ese Espíritu, Señor, que nos da ciencia, sabiduría, inteligencia, piedad, consejo, temor de ti. Ese Espíritu de paz, ese Espíritu de fraternidad, ese Espíritu, Señor, que lo necesitamos hoy, especialmente cuando vivimos esta situación en la tierra, una situación que cada vez más en nuestro país concretamente, Jesús, necesitamos de manos solidarias, manos que lleven alimento, manos que lleven también a esa familia, Señor, quienes están necesitando. Tú conoces las necesidades de todos nosotros, tú conoces las necesidades de estos hogares, tú conoces las necesidades de cada una de nuestras familias, Señor. Tú sabes, tú lo sabes, pero ayúdanos también a encontrar manos solidarias para que podamos ayudar, para que podamos colaborar, para que podamos también llevar el sustento, llevar también, Señor, esa tranquilidad a través de tantas situaciones, a través también, Señor, de tantas realidades que la gente pues está necesitando. Tú sabes lo mejor y tú sabes las personas que nos están apoyando, Señor, para poder llevar sustento y aliento a nuestras comunidades. Te pido por cada una de estas familias para que también se aboquen a ti, para que también te pidan, te supliquen, para que llegue esa oración, Señor, que nace de esa experiencia de encuentro contigo. De tal forma, bendice a nuestras familias, ayuda a nuestras familias, defiende a nuestras familias y te encomendamos de una manera especial a los médicos y enfermeras, a los cuerpos de seguridad, para que también nos protejas de esta situación, de esta realidad que estamos viviendo, de esta enfermedad. Tú conoces todo, tú lo sabes todo, tú sabes, Señor, cada acontecimiento de nuestra historia humana, de tal manera que nos animes, nos ayudes, nos motives, y a que nuestra fe, con ese espíritu, crezca cada vez más y nos comprometamos a ser buenos samaritanos, como lo hicieron con esos signos los apóstoles de Samaria. Buenos samaritanos, la razón de nuestra fe, testigos de tu verdad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, maligno de Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. El Santo Sacramento, adoremos la divinidad, el Señor a quien no vemos, entre nosotros está, nuestro Rey y nuestro hermano, adoremos de con humildad. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu que es la unidad, con los ángeles unidos y toda la humanidad, nuestros ríos, nuestros campos, las montañas y el inmenso mar. Nos has dado, Señor, el pan del cielo. Contiene todo consuelo. Oremos. Oh Dios, que bajo este admirable sacramento donde dejaste el recuerdo de tu pasión, concédenos que pedimos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y sangre, que continuamente sintamos en nosotros los frutos de tu redención. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recibimos la bendición en este momento, ustedes ahí, a través de las cámaras, sin duda alguna. Jesús les está bendiciendo. Supliquemos pues de todo corazón en este momento. Desde el santo sagrario moras, me bendices doquiera que voy, y me dices soy yo a quien adora, nada temas, contigo aquí estoy. Y me dice soy yo a quien adora, nada temas, contigo aquí estoy. Corazón el más puro y el más santo, corazón de mi dulce Jesús. Eres siempre mi dicha y mi encanto, eres siempre mi paz y mi luz. Bendito sea Dios. Bendito sea, Bendito sea su santo nombre. bendito sea su santo Bendito sea nombre. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea su preciosísima Bendito sea sangre. Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo Bendito sacramento. sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea Jesús Santo. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Sea su santa inmaculada. Bendita sea su gloriosa asunción. Sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Sea el nombre de María Virgen. Bendito sea San José, su santísimo esposo. Sea San José, su Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Gracias demos a Dios en una hostia por el Señor. Gracias mil veces, gracias mil veces, humildes gracias demos a Dios, humildes gracias
gracias mil veces, gracias mil veces, humildes gracias, demos a Dios. Humildes gracias, demos a Dios. Hermanos, vamos a orar también pidiéndole a la Santísima Virgen María que interceda ante nuestras necesidades en el mes del Rosario, en el mes de la Madre, en el mes de María. Pidiéndole por todas nuestras madres, las que tenemos, pero también las que ya no están, le suplicamos para que ella interceda especialmente por las almas más necesitadas, también que nuestras madres, las que ya no están con nosotros, hayan llegado al regazo del Rey Eterno. Dulce Madre, no te alejes tu vista de una parte, ven conmigo a todas partes, y solito nunca lo dejes, ya que nos quieres tanto como nuestra Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos, la Santa Misa ha terminado. Vayamos en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Agradecer por su sintonía, agradecer su fidelidad a través del Facebook Live, Canal 20, y esperamos pues siempre a través de estos medios de comunicación llegar hasta sus hogares con la palabra y con el Santo Rosario, como también con la Santa Misa. Feliz domingo para todos. Era pequeño, recuerdo que siempre junto a mi cama juntaba las manos y deprisa rezaba como quien amaba las Aves Marías, yo rezaba y siempre comía unas palabras y a veces cansado me quedaba dormido, mas dormía como quien amaba. María de mi Señor, el tiempo pasa y no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días cuando